Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, que va al capítulo 6 del versículo 20 al 26, y dice así: En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con estas bienaventuranzas, si queremos decirlo, malbenaventuranzas. Las bienaventuranzas, en el caso de Lucas son 4, en el caso de Mateo son 8. En el caso de Lucas, contrapone estas bienaventuranzas con los ay, es decir, con la expresión lastimera de aquellos que no alcanzan a comprender que las bienaventuranzas es el camino más fácil y más seguro para alcanzar la plenitud y la felicidad. Veamos. La primera bienaventuranza dice: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Quién va a disfrutar del reino de Dios? Solamente aquellos que no confíen en sus propias fuerzas y en sus propios recursos, sino que confíen en lo que Dios les da. Lo que hace María Santísima, que es el mayor ejemplo de esta mujer que vive en el reino completamente, es el abandono total. Hágase en mí según tu palabra. Y ese hágase en mí según tu palabra es una extensión para toda la vida. No solamente es el anuncio del ángel, sino toda la vida. Toda la vida se hace en mí lo que tú digas. Y lo acepta. Y lo acepta con benevolencia. Y lo guarda en su corazón. Y ahí está, con generosidad. Esta es la pobreza auténtica, donde el ego o la soberbia baja al nivel más bajo, más ínfimo, para que triunfe el Espíritu de Dios, el soplo de Dios en nosotros. Les digo que habría que comparar este barro nuestro, que es el cuerpo, y el soplo del Espíritu que nos da el Señor. Cuando el barro vence, entonces manifestamos la humanidad, manifestamos la tendencia al pecado, a la debilidad, etc. Cuando el Espíritu triunfa, entonces el cuerpo está supeditado a hacer las cosas del Espíritu, y es entonces cuando el cuerpo se convierte en un magnífico instrumento para hacer el bien. Por eso, la primera bienaventuranza es esa: pobres, pobres en todo. ¿Para qué? Para que la riqueza de Dios encuentre lugar en nosotros. Y luego viene la otra: dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. ¿Hambre de qué? Hambre de justicia, hambre de Dios, hambre de paz, hambre de alegría plena, hambre de armonía, hambre de una comunidad donde nos amemos. Cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué hacemos? Buscamos el alimento. De tal manera que si tú tienes hambre de todo esto que he mencionado, lo buscarás en tu comunidad y lo buscarás hacer en tu comunidad. No solamente recibirlo. Si hablamos de la pobreza anterior, ya sabemos que lo que estamos dispuestos es hacer por el otro. Y entonces tengo hambre de saciar todas esas hambres que hay en nuestro mundo. Y entonces me entrego al amor, y entonces me entrego al servicio, y entonces me entrego a la donación, entonces me entrego a la escucha, al abrazo, a la caricia. Porque sé que el mundo necesita de todo esto. Y yo tengo hambre de saciar esas hambres. Viene la otra. La otra dice: dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. ¿Por qué llora el hombre? ¿Porque tiene una gran depresión? ¿Porque se le fue la novia? No, porque llora el que está en el reino de los cielos, el que es pobre y el que tiene hambre. ¿Por qué llora? Llora porque a lo mejor, desde empezando por sí mismos, no puede vencerse. No puede vencer ese ego, no puede vencer esa soberbia, y le hace llorar, le hace sentirse mal.
Y entonces llora por no superar esos defectos. Llora porque en su comunidad hay gente infiel y quisiera que todos fueran fieles. Llora porque hay gente que no aprecia la presencia de Dios, porque hay gente soberbia. Llora porque no podemos superar y vencer el mal. Llora porque no comprendemos que la presencia de Dios puede cambiar la vida de los hombres. Y sufre por eso. Viene la otra. La otra es la última. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Empecemos por eso. Por causa del Hijo del Hombre. Por causa de sus enseñanzas. Por causa de vivir diferente a lo que está viviendo el mundo. Es decir, mientras el mundo cree que lo normal es pisotear al otro para alcanzar un lugar, el cristiano, el católico se pone al servicio de los otros, tratando de que el otro se sienta feliz y pleno. Mientras el cristiano busca el vivir rectamente, la fidelidad, los otros pregonan como bandera la infidelidad y la superficialidad. Mientras el hombre cristiano quiere vivir como Cristo, entregándose al servicio, al amor, los otros ven y fijan su mirada en la superficialidad. Mientras para el cristiano la alegría es convivir con el hermano, dialogar, escucharlo, platicar con él, el mundo pregona de que la felicidad se alcanza en el ruido, en la sordera que causa tanto ruido, tanto en el interior como en el exterior. Y entonces, ¿qué hacen con ese cristiano? Lo van haciendo a un lado, lo desprecian. ¿Por qué? Porque dicen que es un monjigato, porque dicen que es una persona que no se deja corromper y lo hacen a un lado. No alcanza puestos políticos porque es una persona honesta. No alcanza puestos hasta en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no es de los que se someten a los intereses mezquinos de algunos otros. Vamos, ahí es donde estamos y somos despreciados. Y luego viene ya lo contrario. Ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Es decir, aquellos que se llenan, se vanaglorían de ser dueños de sí mismos, ya tienen su recompensa. El problema es que esa recompensa, el día de mañana pasa la factura y a veces es demasiado cara. Y luego ya dice, ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque el día de mañana tendrán hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de salud, hambre de estar bien. Pero los excesos los llevaron a esto. Ay de ustedes, los que ríen ahora porque llorarán de pena. Los que en algún momento se burlaron y despreciaron a los demás. De repente se ven solos y lloran de pena porque no hay quien los acompañe. Porque ellos mismos labraron una valla a su alrededor en ese desprecio de los demás. Y luego, ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. ¿Qué pasa? Y eso ya no necesito explicárselos. ¿Qué pasa? Y lo hemos escuchado en muchas canciones populares ahora, ¿no? Mientras tienes algo, mientras tienes dinero, tienes una posesión, parece que tienes amigos. Y te alaban y te dicen que eres grande y poderoso. Cuando caes, cuando no tienes nada, entonces se reconocen a los verdaderos amigos. Seguramente ahí estás, en aquellos que acompañan, que ayudan al otro. Los que no, estarán olvidados. Y al fin y al cabo, creyeron que tenían todo y ahora se dan cuenta de que no tienen nada. Creyeron que los demás iban a estar a su alrededor y ahora se quedaron solos. Esas son las consecuencias de los ay. Y por eso el Señor nos advierte. Dios quiera que tú y yo busquemos vivir las bienaventuranzas. Seguramente nos faltará todo, pero no nos faltará Dios. Y con Dios, entonces lo tendremos todo.